al abismo, perdí el equilibrio mirando hacia el suelo, haciéndole caso a la voz que me dijo que nada valía. Pensé hasta quitarme la vida, me sentí menos que nada, derramando lágrimas sobre mi almohada. La misma escena viví cada día en un laberinto sin salida. Entonces alguien me habló de Jesús, me dijo que él me dio valor en la cruz, que ya no hace falta andar cabizbajo, que todo cambiaba si le daba mi alma. Pero ya no es lo mismo, Dios transformó por completo mi vida. Desde ese día ya no soy la misma, Dios me dio valor y me hizo su hija. Ya no tengo miedo, soy su tesoro, princesa me ha hecho. Ya no hago caso a la voz del pasado, Jesús con su voz ya me dijo te amo. Yo vivo para Él, vivo para Él, por siempre. Y así con este tema comenzamos la reflexión de la mañana de hoy. Ella es Rosa Karina y este tema se llama Testimonio. Escucha. Teniendo alas, pudiendo volar hacia el cielo, de todos me alejaba, lleno de alegría de mí se marchaba. Entonces alguien me habló de Jesús, me dijo que él me dio valor en la cruz, que ya no hace falta andar cabizbajo, que todo cambiaba si le daba mi alma. Pero ya no es lo mismo, Dios transformó por completo mi vida. Desde ese día ya no soy la misma, Dios me dio valor y me hizo su hija. Ya no tengo miedo, soy su tesoro, princesa me ha hecho. Ya no hago caso a la voz del pasado, Jesús con su voz ya me dijo te amo. Y hoy vivo para Él, vivo para Él, por siempre. Estás escuchando 97.7 Nueva Vida, variedad de música cristiana. Buena programación para ti, cita divina con Yanira Rodríguez, bajo el tema Ya no tengo miedo. Así que conéctate, mujer, en este instante. Sé que estás escuchando el 97.7 Nueva Vida, pero también estamos live a través de la página de Facebook, a través de nuestro fanpage Yanira Rodríguez y de la página de la emisora Nueva Vida 97.7 FM. Te doy la bienvenida a ti que te conectas y esta palabra de hoy es especialmente para ti, mujer, bajo el tema Ya no tengo miedo. Ya no tengo miedo, pero pueden conectarse todos, no solamente mujeres, sino conéctense familias, conéctense todos para que puedan escuchar esta palabra, porque aunque va directamente al corazón de la mujer, quiero también aprovechar este espacio para que hoy podamos elevar clamor al cielo por cada mujer. ¿Por qué traigo este tema? Porque estaba anoche, ¿verdad? En este tiempo de oración, cuando uno comienza, ¿verdad? A reflexionar, a hablar con Dios. De repente, cuando entramos a las redes sociales o a la prensa digital, vemos noticias que conmueven nuestro corazón, que nos estremecen. Anoche, ayer en la madrugada, leía otra noticia de otra joven mujer que fue asesinada. Y realmente han sido constantes estas noticias. La violencia siempre ha existido. Siempre ha existido la violencia, muchas veces oculta y muchas veces explícita. Muchas veces, ¿verdad? Tras bastidores, oculta. A veces las noticias no las reportan unas sí, otras no. O sea, la violencia siempre ha existido. Pero yo sé que tanto mi corazón como el tuyo se estremece de ver, ¿verdad? Públicamente y escuchar tan consecutivo, o sea, tan corrido, de continuo, tantas noticias y decir, Dios mío, pero, o sea,
todas estas semanas, las pasadas semanas, llevamos en este mes una mujer asesinada, otra mujer asesinada, otra mujer asesinada, asesinatos de mujeres jóvenes y pues eso pues tiene que tocar la fibra de nuestro ser y decir, Dios mío, ¿qué está pasando? O sea, tenemos que meditar, que reflexionar ante estas noticias. Entonces, escuchando este tema de Rosa Karina que se llama Testimonio, ¿verdad? Que es su historia particular, no tiene que ver con la parte que estoy hablando de la violencia, pero sí tiene que ver con lo que una mujer siente, su autoestima muchas veces, el valor que se da muchas veces, las situaciones que ocurren en su mente, en su corazón, el vacío, ese vacío que sienten y comienzan, ¿verdad?, a buscar cómo llenar ese vacío. Muchas están llenas de miedo, de temores. Y hoy yo quiero hablarte precisamente de lo que dice la Biblia en Primera de Juan. Primera de Juan, tengo aquí mi Biblia en mano para los que están ahora mismito conectaditos por la página de Facebook, que no solamente nos están escuchando, sino que ahora nos pueden ver. Y Nueva Vida pues tiene esta plataforma que también se expande en YouTube, Nueva Vida Radio y TV. Es el canal de YouTube donde los segmentos y los recursos que están aquí en el 97.7, luego tú puedes entrar a YouTube, compartir con otros, así que suscríbete. También ahora en Nueva Vida, ¿verdad? Está el canal y ustedes disfrutan en las mañanas de En Ruta. Y pues todo esto es para que el mensaje se siga expandiendo, el buen mensaje, la reflexión, la buena información. Pero volviendo al tema de la reflexión de hoy, ya no tengo miedo, dedicado a todas esas mujeres que están en este sentir. Escucha esto, Primera de Juan 4. Es una porción donde habla del Espíritu de Dios, el Espíritu del Anticristo. Comienza desde el principio con esta, ¿verdad? Con esta instrucción. Pero desde el versículo 7 en adelante dice, Dios es amor. Desde el versículo 7 en adelante dice, Dios es amor. Escucha lo que dice, amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos. Este tema se llama testimonio. Escucha. Ya no tengo miedo. Soy su tesoro, princesa me ha hecho. Ya no hago caso a la voz del pasado. Jesús con su voz ya me dijo te amo. Y hoy vivo para Él. Vivo para Él. Por siempre. Jesús con su voz ya me dijo te amo. Fíjate lo que dice. Me sentí como polluelo, teniendo alas, pudiendo volar hacia el cielo. Dice esta palabra, escucha, nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu Santo. El que te dice no temas, no temas. Hoy ya no es lo mismo. Dios transformó por completo mi vida. Desde ese día ya no soy la misma. Dios me dio valor y Dios me dio
dio valor y me hizo su hija. Escucha, ya no tengo miedo. Soy su tesoro, princesa me ha hecho. Ya no hago caso a la voz del pasado. Jesús con su voz ya me dijo te amo. Ya no hago caso a la voz del pasado, porque Jesús con su voz ya me dijo te amo. Esto es para ti, mujer, que hoy tienes tu corazón herido, que hoy tienes tu corazón turbado. Esto es para ti. Jesús te dice yo te amo. Y escucha lo que dice su palabra, que su Espíritu Santo está para cubrirte, su Espíritu Santo está para consolarte. Dios transformó Porque Él transforma y tú testificarás sobre eso. Escucha lo que dice. Dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Estamos leyendo Primera de Juan, capítulo 4, desde el versículo 7. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. Y el versículo 18 es el versículo de hoy. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Lo dice la Biblia. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, ¿a quién ha visto? ¿Cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él: el que ama a Dios, ame también a su hermano. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Hay un llamado en esta mañana. Mujer, no busques más llenar ese vacío en los placeres de este mundo. No busques más llenar ese vacío en los placeres que te ofrece este mundo. Sí hay que vivir a plenitud, sí hay que disfrutar las cosas buenas, la naturaleza, la familia, la vida, tus metas, tus sueños. Te hablo de Jesús, el que te dio valor en la cruz. Escucha, ya no tengo miedo. Hoy ya no es lo mismo. Dios transformó por completo mi vida. Desde ese día ya no soy la misma. Dios me dio valor y me hizo su hija. Ya no tengo miedo. Ya no tengo miedo. Soy su tesoro, princesa me ha hecho. Ya no hago caso a la voz del pasado. Jesús con su voz ya me dijo te amo. Y hoy vivo para Así es. vivo para Hay un llamado para ti, para que vivas para Él, para Jesús, el que te llama, el que te dice que eres valiosa, el que recuerda tu valor. Para todos los que se conectan, recuerda tu valor. Eres valioso, eres valiosa. Tú vales, porque el Señor derramó su sangre preciosa en la cruz del Calvario para darte un valor incalculable. no soy la misma. Dios me dio valor y me hizo su hija. Ya no tengo miedo. Soy su tesoro, princesa me ha hecho. Ya no hago caso a la voz. Quiero
compartirte también en la traducción lenguaje actual. El versículo del día, que es el versículo 18, estoy leyendo primera de Juan, capítulo 4, desde el versículo 7 en adelante, toda esa porción que dice que Dios es amor. Dios es amor. La persona que ama no tiene miedo. La persona que ama no tiene miedo. Donde hay amor, no hay temor. Al contrario, el verdadero amor quita el miedo. Si alguien tiene miedo de que Dios lo castigue, es porque no ha aprendido a amar. Nosotros amamos a nuestros hermanos porque Dios nos amó primero. Pero si decimos que amamos a Dios, escucha, y al mismo tiempo nos odiamos unos a otros, somos unos mentirosos. Porque si no amamos al hermano, a quien podemos ver, mucho menos podemos amar a Dios, a quien no podemos ver. Y Jesucristo nos dio este mandamiento: amen a Dios y ámense unos a otros. Amen a Dios y ámense unos a otros. Presenten el amor de Jesús. Me parece que cada mujer hoy que siente ese vacío necesita abrir su corazón a Jesús. No queremos más mujeres asesinadas. No queremos más mujeres asesinadas. Algunas son asesinadas inocentemente. Otras son asesinadas por condiciones del pecado, por situaciones de peligro. Hoy queremos levantar un clamor. Escucha esto. Me sentí como polluelo, teniendo alas, pudiendo volar hacia el cielo. De todos me alejaba, pero la alegría de mí se marchaba. Entonces alguien me habló de Jesús, me dijo que él me dio valor en la cruz, que ya no hace falta. Hay esperanza cuando hablamos de Jesús. Él te dio valor en la cruz y te va a llevar todo ese miedo que tú tienes, se lo va a llevar el perfecto amor. Por completo mi vida, desde ese día ya no soy la misma. Dios me dio valor y me hizo su hija. Ya no tengo miedo, soy su tesoro, princesa mía. Levántate, levántate. Levántate, levántate, levántate y escucha al Dios que es amor y que quiere abrazarte. Levántate y escucha al Dios que es amor y que quiere abrazarte. Y mi corazón se estremecía anoche, oraba y decía: Señor, ten misericordia. Pero también escuchaba la voz del Espíritu Santo, ¿verdad? A través de su palabra, de que cuando leemos su palabra necesitamos que el mundo necesita reconocer que están necesitados del amor de Dios. ¿Y qué estamos predicando? ¿Qué mensaje estamos llevando? Decimos ni una más. Decimos ni una más, pero ¿será suficiente decir ni una más? ¿Será suficiente decir ni una más? Y nuestras acciones decir otra cosa. ¿Será suficiente decir ni una más y nuestras acciones decir otra cosa? Continuar promoviendo lo que promueve la violencia. Continuar promoviendo lo que destruye las familias. Lo que destruye a la mujer, lo que la denigra. ¿Qué estamos predicando? ¿Qué estamos modelando? ¿Cuál es nuestro mensaje? Mientras la gente se está muriendo, mientras las mujeres están siendo asesinadas,
mientras los hombres se están matando. sin salida. Entonces alguien me habló de Jesús. Habla de Jesús. Me dijo que él me dio valor en la cruz, que ya no hace falta andar cabizbajo, que todo cambiaba si le daba mi amor. Háblale de Dios. Háblale de su amor. Háblale de su misericordia. Por completo mi vida. Háblale de su palabra. Ya no soy la misma. Dios me dio valor y me hizo su hija. Ya no tengo miedo. Soy su tesoro, princesa me ha hecho. Ya no hago caso a la voz del pasado. Porque en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ve, a quien tiene al lado todos los días, a quien le envía un mensaje de texto y ve su foto, a quien busca en su página de Facebook, pero a quien ve de frente. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro mensaje? Habla de Jesús. Ese testimonio de Rosa Karina, quien es una gran exponente de la música cristiana, es un testimonio donde reconoció que solo el amor de Jesús transforma. Por completo mi vida. Desde ese día ya no soy la misma. Dios me dio valor y me hizo su hija. Ya no tengo miedo. Soy su tesoro, princesa me ha hecho. ¿Cuál va a ser nuestro mensaje para las mujeres, para las familias, para los niños? El mundo necesita voltear su mirada a Dios, pero más que el mundo necesita voltear su mirada a Dios, el mundo necesita mensajeros que hablen del amor de Dios, de que Dios es amor, de que envió a su Hijo Jesucristo y de que el poder de Jesús y su Santo Espíritu transforma cualquier crisis en una bendición, transforma cualquier vida azotada, cualquier vida destruida, cualquier niño que crece violento y que se convierte en un asesino, hoy tiene oportunidad de mirar a Jesús, de arrepentirse y de buscar ayuda en aquel que le extiende los brazos para que diga, ya no más, ya no más, ya no más. Levantamos un clamor. Jesús con su voz ya me dijo te amo. Y hoy vivo para. Vamos, únete, tú que escuchas el 97.7 Nueva Vida, variedad de música cristiana, buena programación para ti, tú que escuchas, únete en este momento, únanse familias, hagamos este clamor, pastores, líderes, congregaciones, gente que no asiste a ninguna iglesia, únanse en este momento y levantemos clamor por Puerto Rico, por las naciones, por nuestra generación, levantemos clamor, hagamos un alto en este momento. Caí al abismo, perdí el equilibrio mirando hacia el suelo. Ya no tengo miedo, es una frase. Pero esa frase de ya no tengo miedo, ¿será real? Se hace real cuando reconocemos que Dios es el único. Que el perfecto amor de Dios es el único que puede echar fuera el temor. Que va más allá que yo pueda decir, ya yo no tengo miedo. Soy valiente, yo estoy bien, yo no le hago daño a nadie, yo estoy súper bien, yo estoy tranquila, estoy tranquilo. Hay algo más que estar tranquila, hay que estar tranquilo. Que todo cambiaba si le daba mi alma. Pero ya no es lo mismo. Tu mente, tu conciencia, tu corazón está tranquilo, está tranquila. Desde ese día ya no soy la misma. Dios me dio valor y me hizo su hija. Ya no tengo miedo. Vamos a orar, Padre. Padre, te doy gracias por esta mañana. Padre, te doy gracias por esta mañana. Te doy gracias por tu grande amor, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias. Gracias por un nuevo día, por un nuevo despertar, un nuevo amanecer, Señor, porque si estamos vivos es por tu gracia. Porque solo tu gracia nos sostiene. Solo tu gracia, Señor. Por eso hoy
rendimos nuestros corazones ante ti. Clamamos, levantamos un clamor por cada mujer, por cada familia, por los corazones hoy adoloridos que se levantan en luto. En el nombre de Jesús, enviamos tu palabra de fortaleza, tu palabra de consuelo, tu palabra, Señor, que levanta, que transforma, que liberta, que restaura. Señor, ilumina la mente y el corazón de Puerto Rico, Señor. De cada creyente que en este momento está divagando en sus pensamientos. Llévalos, Señor, llévalos. Llévalos hacia la cruz. Llévanos, Señor, llévanos, si acaso se nos olvida, llévanos hacia el lugar donde comenzó, Señor, ese encuentro contigo en la cruz del Calvario. Que podamos reconciliarnos, que podamos, si queremos un Puerto Rico mejor, tomar conciencia de la realidad que se está viviendo. Padre, en el nombre de Jesús, te presento a todos los que están conectados a través de estas ondas radiales y del Facebook Live. Oh Espíritu Santo, toca sus vidas. Dios transformó por completo mi vida. Desde ese día ya no soy la misma. Dios me dio valor. Espíritu Santo, renueva sus mentes, dale entendimiento. Mira, Señor, las decisiones que están por tomar. Oh, en el nombre de Jesús, que nos podamos humillar ante tu presencia, que nos podamos rendir a tus pies. Que si queremos un Puerto Rico mejor, que si no queremos escuchar esas noticias, como dijo el salmista, no tendré temor de malas noticias, sino que el corazón está confiado en el Señor. Y se estremece mi corazón y se me salen las lágrimas. Somos naturales, somos seres humanos. Y nos duele ver la condición. Nos duele ver la condición de muchos que no han asumido postura y que se han dejado guiar. Ya no tengo miedo. Ese sería otro tema, pero por favor, es mañana de reflexionar. Es mañana de asumir postura. Si nosotros queremos contribuir para que cese la violencia, si nosotros queremos contribuir para que más personas lleguen a los pies de Cristo, vamos a ser realistas y vamos a dejar de ser mentirosos. Porque la palabra dice que si aborreces a tu hermano, a quien ves todos los días, y dices que amas a Dios, te conviertes en mentiroso. Así que vamos a aferrarnos a ese amor de Dios, vamos a celebrar su amor, vamos a cumplir con lo que dice su palabra, vamos a amar a Dios primeramente sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Entonces el miedo será derribado. Entonces el miedo será aplastado por el poder de la sangre de Cristo. Esta ha sido la reflexión del día. Compártela con otros. Mujer, levántate y no busques llenar tu vacío de otra manera. Jesús te ama.